Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga. Un fuerte saludo de paz y bien. En el nombre de mi esposa Mónica y el mío Rafael, misioneros del perdón y la reconciliación, hacemos parte de una comunidad hermosa que se llama Los Religiosos Terciarios Capuchinos, de nuestra Madre de los Dolores. Esta comunidad se encarga de trabajar con jóvenes infractores de la ley en cárceles de menores. Es como su encargo, en especial en el grupo de los religiosos, porque las religiosas son más a nivel de educación, pero los religiosos sí trabajan con cárceles de menores. Bueno, mi amor, ¿cómo estás hoy? Bien, gracias a Dios. Con un deseo de que el Espíritu Santo utilice esta voz para que Él se manifieste, ¿verdad? Amén. Y nos enseñe cada vez más, porque los primeros que tenemos que aprender somos nosotros y crecer en el amor de Dios. Empezamos invocando entonces la Santísima Trinidad. Invocarla, o sea, llamarla, pedirle su presencia. Por tanto, cada vez que tú invoques la Santísima Trinidad, recuerda que estás no invocando a cualquier persona. No estás invocando a cualquiera, estás invocando a la creación entera. Estás invocando a quienes realmente pueden cambiar nuestras vidas, a quienes nosotros estamos creados para volver a esa presencia viva de ellos. Por tanto, la Santísima Trinidad es maravilloso cuando uno comprende que al invocarla el momento se vuelve sagrado. Y este momento se va a volver sagrado. Por tanto, a las cosas despacio, no a las carreras. Invoquémosla pues. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso estar en tu presencia, Padre. Qué hermoso saber que hacemos parte del reino de los cielos y que tú eres el que nos puede ayudar cada vez más a que lo que hay en nuestro interior sea moldeado por ti, para ser esos dignos hijos tuyos. Sabemos que tú nos diste este privilegio, este regalo de conocer a nuestro Señor, a nuestro Jesús de Nazaret, tu divino Hijo, y que ese sacrificio de toda la vida dolorosa, desde el momento en que mi Jesús está allí en la última cena, porque allí empieza esa vida dolorosa, cuando tiene que lavarle los pies a Judas, cuando tiene que despedirse de sus discípulos, cuando siente el dolor de mi madre, porque mi madre experimenta, porque hay una conexión muy especial contigo y siente ese dolor cuando tú estás en el huerto de los olivos, cuando vas toda esa vida dolorosa en lo físico, porque lo espiritual se dio allí en el huerto de los olivos, cuando tienes que sufrir tanto y entregarse allí en la cruz, y en especial cuando ese velo se rompe y tenemos esa comunión con nuestro Padre Dios. Qué precioso que hayas hecho eso, papá, con tu divino Hijo, para que estuviéramos nosotros conociendo la verdad. Y aquí estamos, como ese pueblo también escogido por ti, porque es como si fuera un regalo, y es un regalo, que no lo quisieron aceptar tu pueblo escogido, los judíos, y nos lo diste a nosotros. Y nosotros que venimos de pueblo pagano, pero tú nos has hecho nuevas criaturas y nos diste ese regalo a nuestro Señor Jesucristo, tantas verdades que nos has dado, y eso es un privilegio hermoso. Ese regalo no quisiera mancillarlo, o sea, no quisiera ultrajarlo, estropearlo, tirarlo a un lado, no lo quiero. Y por eso vengo en este momento a abrir mi corazón, a recibir de tu presencia viva, a dejar que mi corazón sea moldado por ti a través de la palabra. Por eso te suplico que el Espíritu Santo esté en nosotros y que esa palabra no solamente se profese, se diga, sino que quede en nuestro corazón como un tesoro y que empiece a ser efecto de cambio, de transformación en nuestras vidas, para que demos testimonio de tu amor. Por eso esta palabra, si quieres decirlo conmigo, yo la recibo en mi corazón
Yo dispongo mi cuerpo, mi espíritu, mi alma a recibir tu palabra. Y estoy dispuesto, Padre, si tú me ayudas con el Espíritu Santo, porque solo no puedo, a que esa palabra empiece a tener un efecto en mi vida y yo dar testimonio. Por eso te suplico que te glorifiques, Padre, en las debilidades que tengo, en las luchas que tengo, en esas situaciones que me hacen dudar de mi fe. Ayúdame a crecer y que la palabra que hoy se va a profesar sea esa palabra que necesito. Amén, amén y amén. ¿Qué palabra tenemos, mi amor? Amén. Bueno, hoy vamos a estar con el Evangelio de San Mateo. Vamos a ir al capítulo 9, versículos 14 y 15. Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, te alabamos, Padre eterno del cielo, por tu palabra viva y eficaz. Bueno, que es un texto bastante pequeñito, pero bastante diciente, porque muestra en este momento dos grupos, por decirlo así, dos grupos de personas, unos que están con Jesús y los otros que no están con Jesús. Interesante esto porque, o sea, nos está mostrando cómo es de importante que nosotros conozcamos como una pequeña diferencia, ¿no? Cuando yo estoy con Jesús, o sea, vivo la presencia de Jesús, y es importante hacerlo, porque aquí está hablando de que habían unos que estaban con Juan, y acordémonos quién era Juan. Juan era un hombre, pues básicamente que estaba en el Señor todo el tiempo, ¿sí? Y los fariseos que pues estaban en el templo, sí, eran del templo, ellos conocían la palabra, pero a pesar de que estaban allí, mire que no estaban con Jesús, no estaban con Jesús, y están los que sí estaban viviendo esa presencia de Jesús. Ellos vivían la cercanía con Jesús. Ellos tenían intimidad con Jesús en la medida de que podían hablar con Él, podían compartir con Él, podían llenarse de sus enseñanzas, podían experimentar las situaciones cerca de Jesús. Y pienso que es uno de los elementos más importantes que debemos tener presentes, porque muchísimas veces nosotros estamos en la iglesia, pero no estamos experimentando la presencia de Jesús. Y bueno, yo creo que no es que estemos en la iglesia, porque todos somos la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia somos nosotros. Estamos en el templo, vamos allí donde nos congregamos y podemos estar haciendo muchas cosas, pero si tu vida no está en paz, si tu vida no está en alegría, si tu vida no tiene la presencia del Espíritu Santo que hace que tú te comportes como un hijo amado de Dios, quiere decir que tú no estás experimentando a Jesús contigo, o sea, no tienes esa cercanía con Jesús. ¿Cómo es importante esto de la cercanía y de experimentar a Jesús? Porque sí, es cierto, hay muchas personas que posiblemente leen la palabra de Dios y les apareció un libro muy interesante, muy bonito, y a veces lo toman como amuleto, ¿no? Lo sabemos porque muchísimas casas tienen la Biblia, pero desafortunadamente lo tienen como un amuleto. O sea, está allí bien bonita, bien grande, con grandes imágenes, pero desafortunadamente es una Biblia que ni se toca, está súper empolvada. Bueno, hay personas que no la tienen súper empolvada, pero no la tocan, la tienen allí como un elemento para mostrar, y fuera de eso como un amuleto para que el mal no llegue a sus casas, pero no se dan cuenta que la Biblia por sí misma no o sea,
se inactiva, por decirlo así, si la Biblia no se utiliza. La Biblia es para utilizarla, la Biblia es para leerla, la Biblia es para estudiarla, la Biblia es para vivirla, porque la Biblia realmente, o sea, la palabra de Dios en nuestro amado Jesús. Y si nosotros nos damos cuenta, Jesús se encarnó, ¿sí? Se encarnó y vivió con nosotros. Eso quiere decir que esa palabra de Dios que tenemos allí en casa, la tenemos que encarnar en nosotros, ¿sí? La tenemos que experimentar, la tenemos que sentir, la tenemos que vivir, o sea, debe ser algo que a diario nos nutra, o sea, debemos comerla. Ahí es donde uno dice, solamente es ir a recibir un pedacito de harina allí que se organiza de una forma especial y se convierte en Eucaristía, porque muchas personas van a consumir ese pedacito de harina tostada, ¿sí? En forma de pan, pero en la realidad comen la palabra de Dios, comen el cuerpo de Jesús, realmente beben la sangre o ese vino que es la sangre de Jesús. O sea, si yo no me alimento como debería alimentarme, sí, sacando el mayor provecho, porque tú cuando te pones un bocado de comida sólida en la boca, no solamente te la pasas, no, tú tienes que masticarla bien, porque si no vas a tener un problema y posiblemente hasta te ahogas. Entonces es muy importante que tú entres también a poder como masticar la palabra de Dios, le saques provecho, la investigues, o sea, te recrees en ella, te deleites. A mí me encanta cuando habla de deleite, porque yo pienso en esos postres deliciosos, esos postres bien ricos, bien suavecitos, con un dulzor especial, y entonces tú como que pones tu bocado de ese postre en tu boca y tú no quisieras que ese postre se te acabara, ¿no? Entonces, así mismo tienes que entrar a deleitarte con la palabra de Dios. Entonces, está este grupo que puede deleitarse con Jesús de Nazaret. Y ellos están viviendo esa presencia, pero ahí está el otro grupo. Y es el grupo que, a pesar de que está en la iglesia, a pesar de que hace parte de la iglesia, no están con Jesús, no viven, no se deleitan con Jesús, porque no se están deleitando. O sea, Jesús en ese momento es una letra muerta, ¿sí? Y ahí es donde el Señor nos invita a que hagamos ayuno, porque si el ayuno significa, o sea, si nosotros nos vamos a dar cuenta, cuando tú ayunas, o sea, tú sometes la carne, o sea, la controlas y no dejas que la carne te domine, ¿sí? Porque el ayuno nos está hablando de no comer, básicamente, ayuno. Entonces, por eso decimos el desayuno. ¿Qué es un desayuno? Precisamente pasas un determinado tiempo sin comer algo y entonces por la mañana temprano, como no has comido nada, tomas algo de desayuno, o sea, comes algo para quitar el ayuno de tu cuerpo. Entonces quiere decir que el Señor está pidiendo que nosotros controlemos nuestro cuerpo para que le des fuerza al espíritu, ¿sí? Si tú no controlas tu cuerpo, el cuerpo te sigue dominando. Entonces, por eso podemos ver y conocer de testimonios que hacen fundaciones importantes dedicadas precisamente a hacer ayuno y oración, como personas con enfermedades, haciendo ayunos largos, ayunos como los que hizo nuestro Señor Jesús, logran someter el cuerpo y hasta sanar enfermedades. ¿Por qué? Porque controlaron la carne. No se permitieron, o sea, no se dejaron dominar por la carne y le dieron vida al espíritu. Al darle vida al espíritu, pues el espíritu es grande y poderoso.
Y el Espíritu de Dios, pues si Jesús está con nosotros, Jesús es la vida, Jesús es la salud, Jesús es una prosperidad en todas las áreas, porque la prosperidad no habla de dinero nomás, la prosperidad habla de que en todas las cosas te va bien. Entonces se ve eso cuando se logra dominar la carne y poder darle vida al Espíritu, disfrutar y deleitarte realmente la palabra de Dios. ¿A qué grupo entonces tú perteneces? ¿O cuál te gustaría pertenecer? ¿A los que están con Jesús o a los que no están con Jesús? Llegará el día, dijo él, que yo no estaré con ustedes. Llegará el día, pero Él ya se quedó con nosotros. En la actualidad, en este tiempo, Él se quedó con nosotros, porque Él dijo, cuando 2 o 3 estén en mi nombre, allí estaré yo. Y Él se quedó en la palabra, se quedó en la Santa Eucaristía, porque Él se queda allí, Él se manifiesta allí, Él está allí vivo y eficaz. Y qué precioso saber que realmente podemos estar con Él. O simplemente vamos a estar allí a la sombra, allí alrededor, ¿no? Que seamos nosotros los que vamos a estar en ese grupo especial. Y la importancia, precisamente en este pasaje nos habla del ayuno, ¿no? Y qué relevante es ayunar, qué relevante, qué hermoso es ayunar, qué hermoso es estar doblegando las pasiones, doblegando los instintos. Y cuando uno lo hace no solamente por un día, sino que uno lo hace de una manera consecutiva, empieza a tener un efecto. Hay una película que me llama la atención precisamente para ilustrar este tema de la importancia del ayuno, cuando se hace de manera consecutiva y se hace con un propósito específico, no solamente un día, sino se hace de una manera consecutiva. Esta película cuenta, desde ficción, cuenta que la Tierra, el núcleo se está deteniendo, y al detenerse el núcleo, pues va a haber un efecto atroz en todo lo que es el ambiente de vivencia en la Tierra. Entonces plantean la posibilidad de que se debe ir hasta el centro de la Tierra, es una película de ficción, ¿no? Y colocar unas bombas, de tal manera unas bombas atómicas, para que esas explosiones puedan otra vez volver a activar el movimiento del núcleo de la Tierra, que está en constante movimiento. Entonces ellos van y hay una idea, porque está en una bomba, está en la otra, pero no sucede absolutamente nada. Una bomba aquí, otra bomba aquí y otra bomba aquí. No sucede nada. Pero un científico dice, hay que colocarlas de una manera estratégica, de tal manera que la onda de choque explota la bomba, y ese efecto que trae esa bomba de choque de esa bomba, la otra apenas esté esta bomba, no se deben activar todos al mismo tiempo, porque lo que hacemos es explotar el núcleo, sino una bomba, y apenas la onda de choque llegue aquí, luego se activa esta otra, y esas dos ondas de choque se van a unir, y va a ser una onda de choque más grande, más grande, más grande, más grande, con la misma fuerza. No sé si me va a entender. La bomba es una misma, pero la onda de choque adquiere las 2 fuerzas, y las 3 y las 4 fuerzas, y esas fuerzas van a hacer mover el núcleo. Interesante. Cuando tú haces, por decir algún ayuno, o haces así escalonado, que sea frecuente, que sea constante, empiezan a darse esas ondas de choque en tu vida espiritual, y empiezan a darse cambios en tu vida, empiezan a moldear tu carácter, empieza a moldearse cada vez más con el carácter, el temperamento que tenemos. Pues bueno, ya en otro momento explicaríamos lo que es el temperamento y el carácter, pero lo importante es que empieza a haber una transformación en tu vida sin que te des cuenta. Y como decía en algún momento Mónica, me acuerdo tanto, que decía, Rafa, es que yo no puedo hablar, yo quisiera hablar como tú hablas ahora aquí en la calle, ¿sí? Entonces yo quiero meditar la palabra como tú la meditas, es que tú entiendes muy fácilmente, y yo que leo y leo la palabra, y cómo hago. Y ahora las reflexiones que mi Moniquita hace. Entonces, ¿por qué? Porque de una u otra forma empieza a verse ese efecto. Llega el momento en que uno dice, Dios mío, lo estoy entendiendo. Es como dice, entendí esto, descubrí aquello, o sea, me di cuenta de esta situación. ¿Por qué? Porque tú has estado perseverando, ¿sí? Lo que tú haces a nivel espiritual, eso no deja de tener su efecto. Si espiritualmente haces algo en lo negativo, su efecto tiene.
Lo que siembra, lo que siempre recibes. Si tú lo haces algo desde los significativos, del crecimiento, del amor, eso va a tener su afectación, tarde que temprano la va a tener. Sino que a veces uno quiere de una vez ya cambiar las cosas, pero el Señor está organizando todo de una manera tan espectacular cuando uno es perseverante, frecuente, consistente en la parte espiritual, en el camino de Dios, en la vida, cuando uno empieza a hablar de la vida, cuando uno empieza a tomar ese evangelio como tal y empieza a nutrirse de eso, necesariamente va a empezar a cambiar tu vida y sin que te des cuenta. Y después cuando dice, ya estoy hablando de manera diferente, hoy mire cómo se solucionaron estos problemas. No es por tu fuerza, sino porque tú abriste la posibilidad de que el Espíritu Santo empiece a actuar en tu vida y empiezan a hacer esos cambios. Tarde que temprano vas a salir de la situación que tienes, pero sé perseverante. No estés en tanta quejabanza, porque esa quejabanza es como si estuvieras haciendo un ayuno para el mal, ¿sí? Porque no estás haciendo nada. Por el contrario, fortalécete en Él, ten la confianza en Dios, y eso va a tener una afectación en tu vida de una manera tan espectacular que tú no te imaginas. Pero tienes que ser perseverante. ¿Tú lo fuiste, mi amor? Sí, definitivamente sí, porque gracias a Dios esa perseverancia, o sea, cuando tú te propones algo y te comprometes con eso, tú vas a tener resultados. Tú no sabes cuánto tiempo necesitas hacerlo porque tú no mandas en el plano espiritual. En el plano espiritual el que manda es Dios. Entonces, lo único que el Señor espera es hasta dónde realmente tú te dejas moldear, porque es que uno piensa que uno hace algo es para que la otra persona entre a cambiar. Bueno, si tú piensas eso, quédate ahí un buen tiempo porque no va a haber ningún cambio. La realidad es que si tú te dejas moldear por Dios, si tú eres la persona que se cambia, las cosas empiezan a fluir. Porque uno es el artífice del cambio, realmente uno es el que empieza con el cambio. Entonces es muy importante esto, que nosotros nos dejemos moldear y que aprendemos a manejar qué es el ayuno. Realmente, si tú vives una vida espiritual será muy diferente, y para llegar a la vida espiritual debes aprender a ayunar, a orar, porque el ayuno no es solamente cuestión de aguantar hambre, no. El ayuno, ese alimento físico que tú consumes a diario, en el ayuno tú lo reemplazas. ¿Y por qué elemento lo reemplazas? Lo reemplazas por la oración, o sea, son momentos que en vez de ponerte a comer, te pones a orar, y el alimento sólido, hagamos de cuenta que la oración es como la bebida, ¿no? Pero el alimento sólido es la palabra de Dios. Entonces tú te cambias ese momento de consumir alimento físico por consumir alimento espiritual. Esa es la idea. Y ahí es donde nosotros vamos a darle la fuerza al Señor. Por eso la palabra del Señor, y fue interesante cuando Satanás lo tienta precisamente a él saliendo del desierto y le dice que convierta esas piedras en panes. Y él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que viene de la boca de Dios. Y ahí nos está diciendo claramente cómo, o sea, yo cambio ese alimento físico, lo cambio por el alimento espiritual. Entonces voy a consumir la palabra de Dios, la voy a deleitar, o sea, le voy a dar tiempo. O sea, si tú vas a hacer un ayuno y tú no estás orando y tú no estás consumiendo el alimento de Dios, realmente lo que estás haciendo es una muy buena dieta. Aguantando hambre. Exacto, o dieta, pero sin efectos médicos buenos, porque lo único que vas a sentir es una gran molestia en tu estómago. Diferente a cuando tú realmente haces un ayuno. Curiosamente, tú no sientes esa fatiga, esa situación de la gastritis, por decirlo así. Curiosamente, lo que entra a funcionar es, y puedes sentir el dolor de cabeza inicialmente, pero ¿por qué? Porque el mal quiere incomodarte grandemente, ¿sí? El mal te quiere fastidiar, hacer que tu cuerpo se rebele y diga que tú no puedes, que tú no eres capaz de hacer un ayuno. A mí me encanta la frase que utilizan
la fundación de Rúa, que habla de cuando tú estás haciendo el ayuno, empieza tú, Jesús, tú ayunas en mí. Cuando yo aprendo a darle el control a Jesús del ayuno, yo voy a vencer las situaciones que yo me planteé, los retos que me planteé, o sea, esos límites que yo pongo para hacer ayuno, ¿sí? Y lo más seguro es que Jesús vendrá a tu vida y será Él quien tome el control de tu ayuno y vas a crecer. Pero tienes que estar bien pegadito al Señor como lo estaban los discípulos para que ellos pudieran compartir con Él. Entonces, aquí lo dice claramente, cuando tú te alejas del Señor, pero dice, cuando se les quiten el novio, tendrán que ayunar. Cuando tú te alejas del Señor, o sea, tú puedes estar ahorita en el Señor, pero hay momentos en que vienen fuertes cargas y te alejas del Señor. Entonces, cuando en esos momentos llegan, lo recomendable es ayunar. Ayunar, porque cuando tú vuelves y ayunas, o sea, quiere decir, a ver, pongamos la carne en cintura. Aquí la vamos a controlar, la carne no nos controla, o sea, nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra carne es débil. Entonces, precisamente, cuando yo ya siento que me estoy apagando, cuando yo no tengo esa fuerza, esa alegría, ese fuego que me da vida, yo tengo que entrar en ayuno. Yo tengo que aprender a dominar la carne, no dejar que la carne tome el control. Entonces, por eso tengo que ayunar, ¿sí? Entonces, aquí es muy claro el Señor como dice, o sea, le explica pues a estos discípulos que es en el ayuno cuando estamos en el Señor, cuando disfrutamos la presencia del Señor. Entonces, importantísimo que nosotros hagamos ayunos para acercarnos al Señor. No hay que torear el enemigo. O sea, realmente empieza a buscar la presencia de Dios, porque cuando uno empieza a torear el enemigo empieza a generarte distracciones. ¿Sí? Entonces, ten mucha prudencia, ¿verdad? Porque ¿es así o no es así, amor? Así es. Claro, o sea, no te pongas a hacerle morcillas al demonio. No sé si esa frase la tienen ustedes. ¿Y qué implica eso? Que si tú te pones a jugar, a estar simplemente en el mundo y a jugar en el mundo, no, es que solamente una cosa pequeña, una mentira piadosa no hace daño. Mentira es mentira. Hemos estado viendo una serie con Mónica muy interesante de abogados, ¿no? Pero el valor de la verdad, ¿no es cierto, Moni? Sí. ¿Qué efecto tan significativo tiene cuando uno ama la verdad? Y la verdad es el Señor Jesucristo. A mí me llama la atención la cultura americana, cómo ellos son tan celosos con la verdad. Ellos son dos conceptos, cuando viajamos, por ejemplo, son dos conceptos que emplean que son bien importantes, ¿no? Uno, la verdad. Les molesta sobremanera que se diga una mentira. La verdad. Y lo otro, el perdón. Sí, reconocer que me equivoqué y pedir perdón. Uh-huh. Son dos, los que viven en Estados Unidos saben eso. El valor de la verdad y el valor del perdón. Reconocer que yo me equivoqué. Inclusive, pídame perdón, ¿no es cierto, Monita? Es tan particular y con eso como que solucionan tantos problemas. Pues dentro de nuestro pensamiento latino, pues dice eso tan sencillo, eso no tiene como, si es que nosotros pedimos perdón fácilmente, pedimos perdón tan fácilmente, o recurrimos a la verdad. Entonces, son conceptos diferentes. Entonces, no entremos en el plano al cual nosotros no pertenecemos, que es el mundo. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, militamos en el mundo, pero no hacemos parte del mundo. Estamos aquí, pero no somos parte de acá. ¿Sí? ¿Estás en tierra extranjera? Sí, estamos en tierra extranjera. Así tú hayas nacido en México, en Colombia, donde hayas nacido. Estás en tierra extranjera. Tú no perteneces a este mundo. No haces parte de este mundo. Si entendiéramos eso, nos daríamos cuenta que esto simplemente es pasajero. Como cuando tú has viajado, por ejemplo, que vas con el sueño americano, te vas para Estados Unidos y que en 2 años me regreso. 2 años me regreso. ¿Cuántos años ya llevas allí? Los que vienen a Estados Unidos, ¿ya cuántos años llevas?
Esos 2 años que pensabas, que generalmente te ponen 2 años, tenemos dinero, nos compramos nuestra casita y nos devolvemos, ya no te devuelves, porque te creaste en esa cultura, ya te quedaste allí, y a veces con ese sinsabor, ya porque no puedes volver, por algunas situaciones tal vez de papeles o lo que sea. Pero ahora ponte a pensar en el plano espiritual. A pesar de que estás en ese país, no perteneces a ese país. Tú sabes que no eres de ese país. A pesar de que estás en una cultura, por decir algo allí, en Queens, ahí en Nueva York, que son colombianos, muchos colombianos. Entonces, tú crees que porque estás en esa cultura, o en New Jersey, que hay mucho colombiano, entonces tú crees que al estar allí, en esa cultura, ¿es tu país? No, no es tu país. Tú sabes que no es tu país. A pesar de que si vienes aquí a Colombia, pues no, aunque te sientas incómodo, pero tampoco te sientes ni aquí, ni te sientes allá, ni te sientes acá. Interesante llevarlo al plano espiritual. Saber que este mundo no me pertenece. Este mundo simplemente es de viaje. ¿Sí? Este mundo es simplemente transitorio. Pertenecemos al reino de los cielos y allí vamos a volver. ¿Sí? Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Una idea que queda pendiente para seguirla pensando. Chao. Me la tomé muy tarde. Chao.